clase. Empezamos con el directo de hoy y hoy tenemos a Iván, a ver, que siempre tengo quitado, La, que es, dime. nada, digo, la costumbre que tienes quitado eso para dar las clases. Sí, es que lo tengo, claro, lo tengo ahí, pero si lo pongo ahí no te veo, porque nunca veo realmente quién hay en clase, estoy concentrada en la pantalla. Mira, aquí está Iván, ¿ves? Lo estaba esperando, digo, siempre llega tarde. Bueno, a ver, Iván, os lo presento un poco, ¿no? Yo conocí a Iván hace un año, hace un poquito más de un año, ¿no? Sí, en julio. Realmente no recuerdo cómo te pusiste en contacto conmigo, si fue por Instagram o fue Fue por por Instagram. WhatsApp. Fue por Fue por Instagram Instagram. porque ya me salían bastante tus vídeos cuando estaba en primero de bachillerato y digo, vale, me gusta. Y luego cuando ya era verano que quise empezar ya fuerte, digo, mira, te mandé un privado y te pregunté, te consulté, que te dije, hola, vengo de estudiar primero de bachillerato fuera, no sé si en alto rendimiento puedo apuntarme y al final me dijiste que sí. Y entonces empecé contigo ese mismo junio, a finales de junio, julio, agosto, en septiembre paramos y ya todo el curso de alto rendimiento, desde octubre. Y me acuerdo que casi al principio yo te dije, Iván, vamos a por el 14, ¿te acuerdas? ¿Me acuerdo? Me acuerdo. Y tú me dijiste, pues me parece que no va a poder ser 14. ¿Por qué? Bueno, Porque no. 14 complicado. Yo pensaba que no, porque yo, bueno, te lo conté y lo conté así un poco en general. Pasé primero de bachillerato fuera, estuve en Estados Unidos y me imagino que se sabe un poco que el nivel allí en el instituto es mucho más bajo que aquí en España. Entonces fue un año en el que pues tuve muchas experiencias y me lo pasé súper bien, pero fue un año en el que llegué a España completamente desentrenado y mis compañeros ya estaban un curso por delante de mí y por eso lo veía difícil porque digo, tengo que adelantar todo un año en este verano, ponerme al día con mis compañeros y encima esforzarme ese extra, ¿sabes? Porque yo quería el 14, Y necesitaba el 14 aparte realmente. la convalidación, ¿no? Aparte de la convalidación tuve un problema, que Claro, es que utilizan por una lo visto especie de fórmula. pasa Sí. que cuando haces primero en Estados Unidos, luego no Ujú. te ponen la máxima No, nota. cambia la nota. Me bajaron casi 5 décimas. Y fastidió bastante porque pasé de tener casi un 10 a tener un 9,11 en primero de bachillerato. Me bajaron muchísimo. Entonces, por eso estaba preocupado, porque yo sé que bachillerato cuenta muchísimo para la nota de la PAU, que eso mucha gente no lo sabe y piensa que simplemente es el examen, pero bachillerato cuenta mucho y primero de bachillerato es la mitad de ese puntaje. Claro, cuenta Entonces es muy igual. importante. Claro, es muy importante sacar ya buenas notas desde primero, por eso estaba yo Claro, preocupado. eso que está diciendo Iván, a ver, lo digo siempre, que sí, que selectividad está muy bien, lo digo para los que se apuntan al curso de selectividad de alto rendimiento, vale, está muy bien, pero donde primero hay que sacar el 10 es en bachillerato, primero y segundo, porque Ujú. cuenta un 60% Sí, de la nota y es un montón. Y bueno, entonces tú, o sea, tú en primero ya veías mis vídeos y todo eso. sí, me salían de ¿Cuándo, biología sobre todo. desde cuándo? O sea, porque tú has entrado en medicina, que Sí, tienes ahí el fonendo que lo has puesto, que ya tienes tu fonendo y todo con tu nombre, un sí. Litman, ¿no? Que es el mejor. Lidman, sí, el clásico. ¿Y desde cuándo tú sabes que quieres estudiar medicina? A ver, yo médico siempre he querido ser desde pequeño, lo tenía muy claro, pero el de verdad plantearme de, vale, tengo que sentarme, estudiar y ponerme objetivos en serio, creo que fue más o menos en cuarto de la ESO. Porque yo ya lo tenía claro de antes, pero nunca me había visto tan cerca de decir, vale, te tienes que poner serio ya, porque el curso que viene ya te vas a encontrar con una realidad distinta. Entonces fue ese momento que ya hizo un poco más de clic. Incluso en Estados Unidos ahí ya me esforcé más para sacar buenas notas, luego tuve el problema de la convalidación y luego ya el verano de primero a segundo ya fue, vamos, me puse a tope. Estuve contigo que íbamos todos los días menos los viernes y me puse a adelantar matemáticas, biología, química, todas las ciencias. Practiqué también comentario de texto y sintaxis, hice todo lo posible y al final me sirvió, llegué a segundo y acabé al mismo nivel que mis compañeros se quedaron en Eso primero. fue en el verano, o sea, para los que están ahora, que van a empezar segundo, es lo que tú hiciste el verano anterior a segundo, o sea, preparar Sí, comentarios. Además, comentario de texto y me sintaxis. acuerdo que me decías, estoy mirando en YouTube las integrales, no sé cuánto, o sea, que Sí, buscaba vídeos en YouTube y sí, sí. aprendías.
todo lo que podía, porque había cosas a las que quizás no llegaba o sí que dábamos muy por encima las integrales, pero yo quería tenerlo ya todo listo, o por lo menos que me sonase, tampoco llegar a comprenderlo, pero cuando llegase a clase de matemáticas y que me lo explicasen, digo, vale, esto me suena un poquito más. Y no ir ya con esa duda de no saber si lo sé, si no lo sé hacer, si me pongo nervioso. Eso me ayudó muchísimo. Pero en realidad, donde la gente se debería empezar a preparar de verdad es el verano de cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Para mí fue un poco más justo el venir un año más tarde, pero la concentración de verdad tiene que ir desde cuarto a primero. O sea, tú eres partidario. A ver, yo mm, siempre he aconsejado descansar los veranos, más este año lo decía en Instagram, que ha habido consejos que yo daba habitualmente, pero que está cambiando todo tanto, el nivel ha subido muchísimo, aunque dicen que no, no es verdad. O sea, el nivel cada año más alto es una locura, porque la gente va por nota y se mata estudiando y preparándose. Y entonces yo antes era partidaria de no estudiar los veranos. A ver, los veranos hay que descansar, está clarísimo porque A el ver, segundo bachillerato tiene tela, pero sí considero como está el nivel que hay que empezar a prepararse. Entonces, ¿tú consideras que desde cuando terminas cuarto ya tienes que tener la mentalidad de me tengo que preparar? sí, pero, a ver, yo es que iba ya muy extremo porque lo tenía ya de me queda un curso rápido. Pero tampoco hace falta sentarse y estudiar 8 horas al día, para nada. Simplemente de vez en cuando, yo que sé, 30 minutos al día, te miras un vídeo de YouTube sobre cómo hacer matrices, cómo se hacen determinantes. Te lo miras con tranquilidad otro día, pues hoy quiero hacer sintaxis. Pues haces un poquito de sintaxis, simplemente que empieces el curso con confianza. Porque al fin y al cabo tu mente va a estar 3 meses sin hacer nada hasta que terminas el curso y entonces ese inicio de septiembre va a ser muy duro. Para todos lo es, ¿eh? De no hacer nada a volver a la normalidad. Entonces tienes que ir poco a poco, progresivamente, intentando construir esos hábitos, de estudiar aunque sea solamente un poquito. Quiero enfatizar que tú, primero, con el tema de Estados Unidos, Ujú. tenías un 9,11. Sí, Claro, y tenía, o sea, con esa nota hay gente que ni se plantea estudiar medicina, porque a mí me viene gente con 9,2, 9,3 y ya me dice, ¿tú crees que podré conseguirlo? O sea, tú partías con un 9,11 sí. y bueno, ahora contaremos todo lo que te ha pasado durante, bueno, este curso y al final y todo esto. Ujú. Eh, Al final has entrado en medicina y muy bien, la verdad. Sí, muy contento. Eh, a ver, estoy mirando las preguntas que tengo aquí. Ujú. Dice, estamos a 22 de agosto, a punto de empezar el curso. ¿Qué consejo le darías a alguien que necesita mucha nota para entrar en su carrera? O sea, que son los que están aquí. Sí, a ver, el primero y el más importante de todo, no te confíes, para nada. O sea, no pienses que, bueno, a ver, estamos a 2 semanas de exámenes, nada, 3 días, no, no. Tienes que ir mentalizado, saber que va a ser un curso duro, tampoco te va a llevar al extremo de no puedo más, pero es un curso duro y tienes que estar preparado para poder sentar la cabeza y decir, vale, tengo que pensar en mi futuro y tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacerlas con tiempo y tengo que prepararme correctamente. Y otro consejo también, ya un poco más a nivel académico, ya no tan general de ir mentalizado, intenta llevarte bien con tus profesores, porque los profesores al fin y al cabo están ahí para ayudarte. Muchas veces dices, ya, pero es que mi profesor no hace esto, yo he tenido profesores así, todo el mundo los hemos tenido, pero una de las cosas que tienen los profesores es que en cierto modo a ellos también les beneficia que tengan alumnos buenos, porque luego eso les sirve como ver que su trabajo de verdad está ayudando a alguien. O sea que de esa manera, también tú pidiendo ayuda al profesor y llevándote bien con él y atendiendo en sus clases, eso ayuda muchísimo, mucho más de lo que te imaginas. O simplemente tomando apuntes. Tienes que mostrar atención. Y eso ayuda muchísimo. Me acuerdo diciendo esto, que tú a principio de curso, con tu profesora de biología, que era muy exigente, y yo me acuerdo que te dije, Iván, eso es bueno. ¿Te acuerdas Sí, que te lo sí, dije? Te me dije, Iván, acuerdo. porque él empezó, hay que ver, que me quita por tonterías, tú te crees, la nota que me ha puesto por no sé cuánto, y yo te dije, Iván, eso es bueno. Y lo que está diciendo Iván, de llevarse bien con los profesores, de preguntarle, de hacerle caso, eso es, o sea, eso lo he aconsejado yo siempre, es que Sí, hay que hacer eso, que los profesores vean que su trabajo tiene resultado y eso es buenísimo. Aparte,
si te tienen que ayudar al final de curso, te van a ayudar. Sí. Y también te van a orientar, o sea, van a estar diciéndote, haz esto, haz lo otro, y son profesores. O sea, ellos saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo mejor, cómo tienes que responder. O sea, todo eso es muy importante. Es muy importante. ¿Qué fallo cometiste? O sea, tú, por ejemplo, Ujú. ya ha pasado todo el curso, has sacado tu nota, va a empezar medicina. em, ¿Cometiste algún fallo al principio? Sí. A ver, es el típico fallo del que tú ya has hablado muchas veces, que es pues el móvil. Pero no en el sentido, es que es verdad, es verdad. Yo, de hecho, y te voy a ser sincero, probablemente hasta marzo o así, tuve un problema muy grande con el teléfono, pero enorme. Porque decía, bueno, mira, ya para de biología, me toca mates, venga, 5 minutos con el teléfono, media hora. Acaba siendo media hora. Tú no quieres que sea media hora, pero acaba siendo media hora o más. Y yo lo he utilizado demasiado. Al final he aprendido a gestionármelo. Y ya no, porque sí que es verdad que hay gente que dice trucos de instalar aplicaciones. No hace falta. Te lo coges, lo dejas fuera de la habitación, ya está. No hace falta nada más. Simplemente, si lo necesitas, sales y lo coges. Pero es un fallo muy gordo porque además la capacidad de atención se pierde enseguida. Yo, si estaba estudiando durante bastante rato y luego cogía el teléfono un segundo, luego el volver a ponerme me costaba muchísimo. Y era por eso, porque luego me volvía a poner con el teléfono. Porque como me costaba tanto concentrarme, digo, no puedo. Cojo el teléfono y pierdo ahí más rato. Y eso al Y final, además, en a- marzo lo perdí. además me consta que, a ver, tú dices, perdí mucho tiempo con el móvil, pero tú, por ejemplo, eres de los que has utilizado YouTube, o sea, Sí, Instagram, me imagino que sigues cuentas que te han ayudado mucho, o sea, sí, que, sí, que también, realmente también. el móvil ayuda mucho, o sea, es buenísimo, pero claro, bien utilizado, porque no se puede estar todo el día con el móvil No, perdiendo a ver, tiempo, ya, hay que ya no hacer es una perder el distinción. tiempo, son los efectos que hace el móvil, que eso Sí, todavía no lo hemos visto, pero ya lo veremos, que seguramente Sergio, que es especialista en temas de móvil y demás, Sergio que es psicólogo, pues haremos una clase con él y lo explicará. O sea, es que crea ciertas hormonas en el organismo que, o sea, que aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés y todo eso o sea, es malo. O sea, que no se puede utilizar el móvil así. no, a A ver, ver, yo sí que hago una distinción entre usar el teléfono para mirar Instagram o mirar lo que sea, o utilizar YouTube, ¿vale? Eso para mí no es uso como tal del teléfono, sino uso de Internet, ¿sabes? Para estudiar. Yo sí que hago así como, sí que estuve mucho con YouTube este curso, en matemáticas sobre todo, para hacer ejercicios o resolución de exámenes, pero eso yo no lo veo como utilizar el móvil, yo lo veo como un poco más de apoyo al estudio. muy bien. ¿Utilizas inteligencia artificial? Sí, sí, pero no del modo que la gente cree. La gente cree que la inteligencia artificial en bachillerato es subirle el trabajo de biología, que te lo haga, copias y pegas y ya está. A ver, la inteligencia artificial es una cosa que se está midiendo mucho estos días y se está hablando mucho, pero es una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo en bachillerato. Yo lo que hacía era, cogía mis apuntes, normalmente los tenía en digital o en PDF, o si no, les haces una foto. Luego esto los puedes subir a ChatGPT. Y de ahí le pedía que me hiciese resúmenes, que me explicase cosas, que me hiciese ejercicios tipo de selectividad, que me hiciese tipo test de 20 preguntas con el tema. O luego ya a final de curso, cuando a partir de abril, que ya me puse a estudiar en selectividad ya clavando codos, cogía de internet bancos de exámenes de selectividad, me los descargaba por años, con respuestas, se los subía a ChatGPT y le decía, dime de estos 5 exámenes, 3 preguntas al azar que sigan este modelo, y yo me hacía el examen. Luego me lo escribía en folios, le decía, hazme la corrección, me hacía la corrección y me iba corrigiendo. Y luego otro examen, y otro examen, y otro examen. Y eso es un arma que me parece fenomenal, porque creo que no hay ninguna otra cosa ahora mismo que pueda hacerte eso. Además, porque puedes pedirte lo que te lo explique las veces que quieras o como tú quieras. Haz más énfasis en esto. Explícame esto que no me aclaro. Es increíble. Y Sí. yo, además, lo tenía organizado por carpetas, por asignaturas. Tenía una para historia, una para biología, una para matemáticas. Y además le puedes personalizar la forma en la que te escribe la respuesta. Por ejemplo, para historia le decía, hazme esto más desarrollado. En matemáticas, hazme las fórmulas bien escritas con todos los pasos, no te saltes ninguno. Entonces lo tenía todo escrito.
lo mejor que he hecho, de verdad. La capacidad de trabajo, yo lo noto en mí. O sea, yo no sé por cuánto, y a ti te pasará igual, Ujú. no sé por cuánto yo he multiplicado mi capacidad de trabajo utilizando inteligencia artificial. Se multiplica. Porque O sea, además pero pierdes no sé cero si por tiempo. 10 por 15, o sea, Sí. es una locura. O sea, hay que utilizar la inteligencia artificial, pero como dice Iván, no para copiar ni para hacer tonterías, no. Hay que utilizarla para trabajar y para eso, para hacer resúmenes, para que te explique, utilizarla bien y ahí, o sea, ahí se multiplica tu capacidad, pero de una manera increíble. Yo lo que hice a partir de abril, lo de subirle exámenes de selectividad, lo mejor que se puede hacer, de verdad. Me sirvió muchísimo para estudiar. Bueno, ¿qué opinas sobre redes sociales? A ver, Ya hemos hablado un poco. Te sí. hago las dos que creo que... Ah, ¿Qué bueno, opinas vale, sobre redes sociales? ¿YouTube te ha servido? Ya has dicho que sí. ¿Ha vale. sido Ujú. parte de tu preparación? ¿En qué medida? ¿Y qué importancia han tenido las redes sociales en tu preparación? A ver, yo con las redes sociales es un poco raro, porque yo soy muy consumidor, especialmente ahora que es verano y sigo haciendo cosas, pero ya no tanto. Consumo mucho. Sobre todo Instagram, yo TikTok no tengo, nunca me lo quise instalar, pero a fin de cuentas uso Reels de Instagram, que es lo mismo, simplemente no tengo la aplicación de TikTok. Y me han hecho perder mucho el tiempo. Pero también he de decirte que ha habido muchas cuentas que he seguido, sobre todo de bachillerato, que hacían o correcciones de exámenes o preguntas. Yo seguía una cuenta que de hecho la conoces tú, que es Academia Osorio, que la seguía sobre todo por la química, porque de vez en cuando te hacía como una batería de ejercicios de química, o te ponía, este es el modelo de no sé qué y te pongo las correcciones. Y eso sí que me parecía muy útil. Y eso además lo tenía como las notificaciones puestas para cada vez que subían un post, me notificaba el teléfono, entonces me lo veía. Y si veía algo interesante es que era de química sobre todo, me lo apuntaba. Y más cuentas, la tuya también, bueno, claro. De biología, todo lo que ha subido, pues también me lo iba apuntando. O, o los puestos que ponías como la pregunta de biología de hoy. Eso me servía para repasar porque además lo puedes hacer en cualquier momento, en el metro. Yo, Sí, bueno, ya, claro, lo es que siento. cuando yo daba clase y salían las típicas Sí, preguntas, esto es muy importante, esto lo cae, de luego lo el agua del ponía. dromedario, de las jorobas. Sí, sí, Esa, sí. esa. El agua O sea, metabólica, el agua metabólica, muy importante. eso. Pero a ver, yo soy muy consumidor y pierdo mucho tiempo en las redes sociales. Soy consciente de que tengo que dejar de hacerlo, Hay que, porque lo he hecho, claro, pero ahora que empieza la universidad tengo que es empezar a que hacerlo. uno de los grandes problemas que tenemos, a mí me pasa, o sea, vosotros por el tema de estudio, yo por el tema de trabajo sigo cuentas, y al final tienes que, tienes que ir cortando, porque al final ves una cuenta y dices, uy, esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa, este curso no sé qué, esto que es gratuito, no sé cuánto, y al final tienes un montón de información que no te cabe en la cabeza, entonces tienes que ir seleccionando las cuentas. Yo al final digo, o sea, pero y me pasa cada dos por tres que tengo que hacer como una limpieza, es decir, voy Sí, a seguir a tal cuenta, a tal cuenta y a tal cuenta, a dos o tres como máximo, porque si no, es que es imposible. cuesta. Aparte, yo creo que como que crea cierta ansiedad, Puede ser, porque, sí. ¿verdad? Porque quieres acaparar tanto y como ver tantas cosas y al final yo creo que eso como que te puede agobiar, ¿no? Sobreestimula mucho. Es muy sobreestimulante. Bueno, ya hablamos sobre si hacías actividad física, si cuidabas tu alimentación, cómo despejabas tu mente. A ver, yo lo que hacía era ir al gimnasio 2 veces por semana. Me apunté, además, es un gimnasio que te apuntas por horas, el que está al lado de mi casa. Entonces yo lo que hacía era, me apuntaba de 8 a 9, la última hora del día. Entonces sí, una vez acababa de estudiar a las 7:30, terminaba, me cambiaba para ir al gimnasio, iba y me despejaba una hora. Y eso ha ayudado, porque además, cuando estás ahí, sí que es verdad que al principio dices, uy, estoy pensando en esto, pero luego ya en la tercera repetición ya estás, que te mueres de que no puedes respirar. Pero eso a mí me ha ayudado muchísimo porque me ayudaba mucho a desconectar. Y luego simplemente el ir paseando hasta allá por la calle, el despejarme un rato y luego volver. Y luego ya cuando estaba en los exámenes ya finales del curso, mayo, abril, por esa época, ya empecé a dar un paseo todas las tardes. O sea, las tardes que no iba al gimnasio paseaba. Cogía a mi perro y yo lo sacaba a pasear, pues andaba 20 minutos, media hora, y daba una vuelta por aquí al lado de mi casa. Y son esas cosas que te ayudan a despejarte y además el hacer ejercicio, bueno, tú que das biología lo entiendes, que ayuda muchísimo a nivel de retención de cosas, de despejar.
me ha servido muchísimo y de verdad que lo recomiendo. A nivel de alimentación, me ha costado un poquito más. Más que nada, pues porque ha sido un curso que me ha dado mucha ansiedad. Entonces, no lo he llevado tan regulado, la verdad. Pero ahora que es verano, sí que lo estoy mirando un poquito más. El ejercicio con el calor que hace no me da la vida. Pero Verano ya en septiembre, cuando no haga tanto calor, sí que voy a volver al gimnasio porque he descubierto que además me ha ayudado mucho también a sentirme un poco mejor conmigo mismo a nivel físico, de no cansarme tanto y a nivel anímico, pues de ir con un poco más de energía siempre. O sea que muy bien, lo recomiendo. Ya no ir al gimnasio, sino cualquier deporte que te venga bien, que esté cerca de ti, que sea accesible. Sí, automáticamente. Además de Yo mejor. durante el curso, pensando ayer, ¿no? Y esta mañana en esta entrevista, la verdad que yo hablo mucho con los alumnos, con los que quieren hablar, claro, porque hay gente que no me escribe, pero hay gente que me escribe, me cuenta su vida, no sé cuánto, no, voy fatal. Y entonces, no, pero yo recuerdo que tú eres de los, o sea, tú eres de los que mejor ha llevado el curso. O sea, a ver, seguro que te has matado estudiando, A ver, pero a mí me da la sensación, a mí me da la sensación de como que lo has llevado muy bien todo el curso, que había gente que me escribía, ay, no sé cuánto, yo qué sé, con muchas dudas, y yo creo que tú como que lo has llevado muy bien. si yo lo he llevado bien, no quiero imaginarme los que lo han llevado mal, porque yo he tenido mis cosas, es verdad, yo tampoco quiero decir, le he pasado fatal, es duro. Pero sí que es verdad que puede que el haber hecho ejercicio, simplemente el haberme despejado un poco, me haya servido para no ahogarme. Porque es eso, Como, es algo que te libera un poco. mira, de primero, de lo que es primero de bachillerato a segundo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué porcentaje de dificultad es segundo con respecto a primero? A ver, es complicado, porque tú el salto de cuarto a primero lo notas muchísimo. Pero sí que es verdad, por lo menos en mi instituto, porque sí que sé que hay algunos institutos que tienen un currículum u otro en primero, en segundo todos es el mismo, pero en mi instituto lo que hacían es que en primero te preparaban casi todo lo de segundo, te lo dejaban ya puesto en bandeja, y así en segundo ya lo tenías, vamos, que era casi todo ya visto, y como mucho se avanzaba algo. Entonces sí que es verdad que el salto de primero a segundo, si todo primero lo has entendido bien, segundo no te va a costar nada. Bueno, un poco en el sentido de que vas a tener que organizarte mucho más. Pero Organización es organización. por qué resulta tan difícil? Porque tú dices, es duro, ha sido duro, pero ¿por qué resulta tan difícil? O sea, ¿qué diferencia hay de A ver, primero con segundo? uno, porque hay más presión. Hay más presión porque notas que, bueno, selectividad en primero sí estudio algún ejercicio, pero no es lo mismo. Tú en segundo ya todos los exámenes que haces son selectivos y ya te estás dando cuenta que está a la vuelta de la esquina, que es tu último año, que tienes que esforzarte, que ya la nota ya es lo último que tienes que hacer. Entonces ahí es más duro. Y luego también puede ser que al tener asignaturas que no has tenido, por ejemplo, no sé si es en todas las comunidades, en Valencia por lo menos en primero no se da historia contemporánea del siglo XIX y siglo XX, en Valencia no se da. No, yo creo que es que eso es nacional. Es nacional, El vale, temario, si la vale. gente, hoy me preguntaba alguien, decía, eh, matemáticas. Como es diferente en todas las comunidades, no es diferente. Matemáticas es lo mismo en toda España, igual, el mismo temario. Y es que la selectividad es una ley nacional que saca el gobierno. Sí, 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 La diferencia es que, por ejemplo, lengua, ahí sí hay diferencia, pero no por el temario, sino por el tipo de preguntas. El claro. temario es el mismo, No, sí, sí, pero lo que me claro. refiero es eso, que historia es una asignatura tan densa y de repente te la meten un poco con calzador en un curso que ya de por sí es muchísima materia y tienes que organizarte muy bien, esa es otra. Es muy estresante porque es mucha materia, tampoco es excesiva, pero en el momento en el que te desorganizas, estás perdido. Por lo menos a mí me pasaba eso. Yo, en el momento en que decía, bueno, hoy no me apetece estudiar, chao, olvídate, porque luego es la semana antes de exámenes todo el agobio de, tengo que estudiarme todo esto que no me había estudiado, porque además cuando dejas de estudiar un día es como que al día siguiente tienes que estudiarlo el día anterior y hay días que también se te olvida, entonces se te va acumulando, se acumula muy rápido el temario, sobre todo en asignaturas que son menos prácticas y son más de memorizar como biología, historia, bueno, para mí historia ha sido la peor, o filosofía, que tienes que memorizar mucho, se acumula el temario muy rápidamente. O sea, que hay que Entonces, llevarlo al día llevarlo muy totalmente. al día. Sí, pero además, es otra de las cosas por la que he dicho antes de no te confíes, no te confíes de cuando te dicen hay que llevarlo todo el día y tú, bueno, sí, una semana no pasa. Sí pasa. Y además se empieza a notar muchísimo. Al No, final de hay que ir, curso, o sea, hay que ir desde el día uno. Desde el día uno, tú tienes que ir a clase y una cosa, aprovechar las clases, lo que dice Iván de coger apuntes.
No puedes ir a clase, sí, vale, cojo apunte, pero estoy en las nubes pensando, no. Es que hay que aprovecharlo todo para que no te pille el toro, para que no te pille ese agobio de final de curso y Sí. A ver, puede que suene también como que estoy intentando meter miedo para nada. Lo que quiero decir es que con buena organización desde el principio se puede llevar completamente bien. Además, sin agobio, bueno, excepto el agobio que puedas tener tú sobre tus inseguridades de no sé si voy a llegar, no sé si lo estoy haciendo bien, pero si te organizas desde el principio, el curso va a ser muchísimo más fácil, lo digo de tú verdad. tuviste muchas inseguridades, algún bajón. Sí, sobre todo al final. Al final es cuando ya se te viene un poco todo encima de ahora ya. Ese mes desde que terminas el instituto hasta que empieces la PAU, que es un mes un poco raro porque yo por lo menos seguía yendo a clases porque había asignaturas que no habíamos terminado el temario. Por ejemplo, en matemáticas no habíamos dado las integrales todavía y las tuvimos que dar de golpe en una semana. O esas asignaturas, eso, que teníamos que terminar un poco el temario. Era muy estresante porque, no he terminado el temario todavía, sí que es verdad que yo lo he visto por mi cuenta, pero no sé si estoy suficientemente preparado o no sé si ahora de repente, claro, porque además el peso que yo tenía encima era la selectividad diferente, que eso aparte de ya de por sí el estrés que era un estrés añadido de no sé qué me voy a encontrar, porque nos habían puesto los modelos, pero sabes tú de primera mano que muchos años publican un modelo y luego el examen es Otra cosa. claro. O sea, además, sobre todo en las de Madrid o en Andalucía, matemáticas, yo, porque además tú sabes que yo tenía el PDF con todos los ejercicios de matemáticas, Bueno, y te salen Iván modelos. ha hecho, por ejemplo, de matemática. A ver, es que, no sé, la gente, mm, si tú, ahora diremos la nota que ha sacado y todo eso, Sí, 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 eso. pero es que Iván, por ejemplo, ha hecho, yo creo que todos los exámenes de Andalucía, del MUSAT de Madrid, Sí. o sea, es que es una preparación, mm, no sé, que está muy por encima de la idea que puede tener cualquiera. No es, no es hago los ejercicios de mi instituto, lo que me manda mi profesor, no. O sea, es me preparo, pero mucho más allá Hay, hay que para sacar ese prepararse, 13 y pico. pero tienes que prepararte si de verdad quieres. Porque si no quieres, no vas a poder. Pero si de verdad quieres y necesitas esa nota y quieres porque es tu pasión y quieres hacer algo que de verdad te guste, te nace el buscar diferentes universidades donde tengan exámenes publicados, distintas comunidades, porque además eso es muy importante para mí. Bueno, si quieres ahora luego lo comentamos esto rápidamente. Que Quería decir que la preparación, porque ya digo que me han preguntado, la preparación, si tú quieres sacar ese 14, ese 13 y pico, tienes que buscar exámenes de todo tipo, ejercicios de todo tipo, por ejemplo, claro, porque tú matemáticas. no No sabes te lo que te puedes vas a quedar, esperar. claro, no te puedes quedar con lo que te ponga tu profesor, tu profesora, con lo que hayan puesto en los ejercicios típicos de tu comunidad. No, tienes que hacer, yo por ejemplo siempre aconsejo Madrid. Madrid la selectividad es normal, lo que pasa es que sí es verdad que a veces ponen ejercicios muy complicados, entonces yo siempre aconsejo el MUSAD, pero y claro, y los que sacan esa nota hacen el MUSAD, hacen Andalucía, hacen Valencia, y claro, llevas una preparación muy amplia. Si tú Mm, quieres, si tú vas con tu preparación de tu comunidad autónoma de lo típico, te vas a quedar en un 7. Si tú quieres ir a por el 10, tienes que hacer una preparación súper amplia. sí. Y bueno, una curiosidad. Que me la ha preguntado por Instagram una chica, Ujú, ¿cómo, o sea, cómo hace, por ejemplo, tú estabas en el curso de selectividad de alto rendimiento, ujú. nosotros el temario completo lo terminamos antes de Semana Santa. Sí. Y lógicamente a ti en tu instituto no te coincidía, a veces sí, más o menos, Ujú. pero A veces no. generalmente, o sea, sobre todo al final no te coincidía lo que estábamos dando nosotros con lo que tú dabas en el instituto. De hecho, eso que dices de las integrales, seguramente ya lo habíamos dado en la academia, ¿no? Sí. O sea, en la academia tú empezaste como de cero, aprendiste, pero en el instituto dando otras cosas. Eso, o sea, esa doble preparación de selectividad segundo de bachillerato, porque tú realmente, y aparte esos ejercicios extras de matemáticas que tú hacías, esos ejercicios con la inteligencia artificial, todo eso era una preparación aparte de segundo de bachillerato. ¿Eso cómo lo hacías? A ver, organización. Una vez más es todo organización. Yo lo que hacía con las clases de la academia, yo creo que cada uno puede utilizar las clases como quiera. Yo lo que hacía era no.
no ponerme con, bueno, a veces sí, o sea, yo tenía una libreta al lado y lo más importante me la apuntaba y los ejercicios que íbamos haciendo, pero yo las clases de la academia las tenía sobre todo para introducción a los conceptos. Para yo, en cuanto luego solo diesen una semana más tarde en biología, dijese, vale, ya sé lo que es esto, sé que estoy ubicado y sé que no me voy a perder. Y Sí, eso es lo pero más tú, por ejemplo, a ver, tanto en biología como en matemática, todo lo que preguntaba yo lo respondía. Y los ejercicios de matemática, yo decía, venga, más este ejercicio. A los 2 minutos ya estaba Iván, ya lo he hecho. No sé cuánto. A ver, Que era pero porque ponía atención. el Claro, que- yo estaba atento a lo que decías en biología. No, A no ver, estoy ya lo he diciendo que hecho, lo pongas y te vayas me lo a hacer. escribía por el chat, me lo escribía por el Sí, sí, chat, sí. ¿eh? Ya he terminado, me da no sé cuánto. Y en biología, ¿esto qué? No sé qué. Yo pregunto mucho en las clases. Ujú. ¿Esto qué es? Y me respondía. A veces yo decía, Iván, eso no es no sé cuánto, pero muchas veces acertaba. Sí, pero es lo que te digo porque le ponía atención y porque le ponía interés. Y porque yo me lo estudiaba y cuando tú hablabas yo más o menos lo tenía todo claro y además, aparte de los libros de texto que yo tenía al colegio, tenía mis apuntes, más aparte apuntes que me descargaba de internet, más exámenes de selectividad. Y entonces todo eso es como una base de datos que tú tienes que vas uniendo los conceptos. Eso es otra. Cuando tú estudias, sobre todo en bachillerato, tienes que intentar entender lo que estás haciendo. Porque si solo quieres memorizar, vas a acabar perdido. Qué Tienes de que, veces he dicho eso, ¿eh? hay que Qué de veces. entenderlo. Es verdad. Es que Sobre es todo en algo que siempre se biología. Mira que repite. Es que es cliché, es un cliché. Pero si no entiendes lo que estás estudiando, va a ser muy complicado que saques buena nota. claro, Porque luego quizás cuando llega un examen, puedes copiar y pegar lo que tenías en el libro de texto de la procariota es la célula que no sé qué. porque yo me Pero es acuerdo, que tienes que entenderlo. claro, al principio, el problema ese que tú tuviste con tu profesora, yo te dije, Por Iván, eso, es que no fue por eso. entiendes lo que estudia, ¿te Claro. acuerdas? Que te dije, es que no entiendes. Sí, Porque tú me mandabas las fotos del examen y claro, ponías palabras y decías, es que se nota que no entiendes, tienes que entender. es Claro, que es eso. Es tenéis eso. el problema como estudio, o sea, y lo digo en las clases de ahora del verano, Ujú. porque, o sea, no sé, lleváis como un objetivo, o sea, yo quiero este objetivo y estudio mirando ese objetivo, no, el objetivo, o sea, el objetivo es la nota, no, el objetivo es aprender bien y cuando yo aprenda bien y entienda bien, entonces voy a sacar la nota. Esa es la diferencia. Es muy Hay que importante. entenderlo todo muy bien. Y por Y, eso sabe contestarte también. claro, Entender la porque asignatura. si no se nota, Claro, si porque no lo además no entiendes, es solo entender la asignatura, es entender tu respuesta, claro, ¿sabes? claro. Y bueno, y una curiosidad, ¿no? Sobre las clases que dimos de Andrés, ¿te acuerdas de Andrés? De lo de la Sí, 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 respiración sí. y todo Me eso, acuerdo. de Sergio y todo eso, bueno, y los consejos que yo daba, los vídeos. ¿Hasta qué punto? O sea, es que eso de verdad que es una duda. A ver, eso, este va a ser el tercer año que vamos a tener ese tipo de clases. El curso de selectividad de alto rendimiento antes era clases de nivel alto, los exámenes, todo eso, pero lo que es esa ayuda, ¿no? Psicológica y del fisioterapeuta y tal, este es el tercer año. Un momentito, un momentito. Vale, vale. Se te ha ido la imagen. Ah, que lo que digo, que no, es que estaban aquí entrando. Ah, vale, vale. No, 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 no te preocupes, no, no pasa nada. ¿Qué clase esto es? Eh, entonces, una duda que yo tuve el primer año que pusimos estas clases es que años anteriores, en el alto rendimiento, siempre algún alumno de nivel muy alto, o sea, de los que te sacan matrícula de honor y que tú ves el nivel altísimo, Mm. algunos llegaban a selectividad y se bloqueaban. O sea, se bloqueaban hasta tal punto de decir, he llegado al examen, o sea, un niño que tenía que haber sacado un 10, un niño y una niña, llegar al examen de matemáticas y ver algo raro y decir, me quedo en blanco, estoy una hora sin hacer nada absolutamente y luego me saca un 5 un 6 o un 7, ¿no? Mm. Eso, desde que hemos puesto estas clases, no ha ocurrido. O sea, no le ha ocurrido a nadie. Incluso en Andalucía, este curso pasado, el examen ese, el El de de ciencias matemáticas aplicadas a sociales, ciencias sociales, que tú lo viste, que te lo vi. pareció. Nadie se bloqueó, nadie. A todo el mundo le salió bien, o sea, de nuestros alumnos.
Ujú. Entonces, ¿esas clases sirven para algo? O sea, Pues, realmente, claro, es que, hombre. o No, sea, sí, 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 sí. o sea, yo las tengo porque considero que es súper importante, porque, claro, no es solamente estudiar, hay que cuidar otras muchas cosas. Pero Ujú. ¿realmente a ti eso te ha servido? Sí. La respiración es probablemente de lo que más. Porque a mí las respiraciones nunca me han gustado, porque además mi madre siempre me dice, Iván, respira, y yo, no sirve, no sirve, y me agobio más. Pero claro, ha sido ya pues estos exámenes que yo en los exámenes siempre me he puesto muy nervioso, siempre. Y es una cosa que yo puedo llevar el examen muy preparado, sentarme y luego puedo tener una pregunta mal, salir del examen y llamar, mamá, ¿qué me ha salido fatal? Que he suspendido. Y luego saco un 9 que me ha pasado muchas veces. Pero al final, en selectividad, cuando tú aprendes a respirar de verdad, de tranquilizarte, es tranquilizarte a ti mismo y saber que todo va a ir bien. Y si te bloqueas, paras un segundo, respiras y dices, esto lo sé hacer. Aunque no sepas hacerlo, tú dices, esto lo sé hacer. Y es confianza en uno mismo, que eso también lo enseñas tú mucho. El confiar en tener esa mentalidad de no bloquearte. Y es siempre ir escribiendo, ir escribiendo, ir escribiendo. Y esas masterclasses que tú diste sobre respiraciones y otras que has dado tú sobre organización, la inteligencia artificial la diste tú. Y es lo que yo he contado antes de cómo he utilizado ChatGPT. Pues las respiraciones he encontrado que me han servido bastante para no bloquearme. Ha habido exámenes en las que no los he necesitado y otras que iba con más miedo. Sí que he tenido que, antes de empezar el examen, porque además, no sé si lo sabéis, pero te dan como una especie de cuadernillo y luego ya lo abres. Antes de abrir nada, dejas el lápiz encima de la mesa o el boli, yo hacía boli, y respiraba. Y luego ya, después de 4 respiraciones, abres y empiezas a hacer el examen. Y luego el examen, yo salí diciendo, no he sacado más de un 6, saqué un 9. Saqué un 9 y eso fue más que nada porque creo que aparte de que no dejé de escribir, tuve la confianza de decir, este examen lo vas a acabar sea como sea, no te vas a bloquear. No te puedes bloquear ahora, La después confianza. de todo el trabajo que le has puesto, no te puedes bloquear. Y no me bloqueé. Y el más o menos, porque claro, realmente no sabéis a qué os vais a encontrar, pero qué es lo que vais a encontrar, pero Ujú. realmente yo creo que el deciros, puede pasar esto, te puedes encontrar con algo que no tienes ni idea. Como tú decías, si no tienes ni idea, sigue escribiendo. Si Y no es lo tienes que ni idea, sigue escribiendo. De verdad. sí, sí, sí. Eso es muy, muy importante. Eh, bueno, pues yo de mis preguntas, ¿no? Ujú. Dice, ¿en qué porcentaje? Vale. De mis preguntas ya te he hecho lo que teníamos pensado, ¿no? ¿Tú me dijiste alguna? Bueno, yo Bueno, te dije si ahora quieres. Bueno, Aymán, que ha preguntado, ¿la tienes ahí? ¿Tienes ahí la pregunta de Aymán? la Que te tengo, mandó sí. antes. A ver, un segundo. La tengo aquí en mi teléfono. Mm, vale, está. ¿Cómo me he organizado durante el curso y qué he hecho? ¿Y cuál es la diferencia entre la Comunidad Valenciana y las demás? A ver, mi organización. Otra cosa que he hecho desde que empecé con la academia. Compraos una agenda. Compraos una agenda. Yo las agendas las he llevado horrible. Yo todos los años, cuando empezaba el curso, le pedía a mi madre que me comprase una agenda. Le decía, te prometo que la voy a utilizar. La utilizaba 2 semanas y luego se acababa en un cajón. Tengo libretas en mi cajón de meditación que nunca he llegado a utilizar. Pero este año dije, no, fue en verano, cuando empecé contigo. Dijiste, compraos una agenda ya y empezado a utilizarla. Ya así ha sido como empecé a organizar. Y me ha servido un montón. Yo lo que hacía era, me lo dividía en dos secciones. Uno lo que tenía que estudiar ese día y otro los deberes. Y luego a nivel de estudio, para organizarme, hay gente que lleva un plan de estudios como muy estricto de este día hago esto, esto y esto. Yo eso lo hice cuando empecé a estudiar a partir de abril para selectivo como tal. Pero el resto del curso yo lo que hacía y a mí me ha funcionado era, en función de mi horario que tenía cada día, yo estudiaba en casa por la tarde lo que había dado por la mañana. Luego, aparte de las clases de alto rendimiento, por ejemplo, si un día en el instituto tenía biología y por la tarde tenía alto rendimiento y dábamos lo mismo, no hacía mucho más. Si eso, alguna cosa que me costaba un poco más, la revisaba, pero si no, no. Si eran diferentes, pues revisaba lo que había dado en el instituto, porque el examen de eso lo tendría antes que la PAU. Entonces yo hacía antes, ponía un poco como prioridad el instituto antes que la PAU. Y luego ya más o menos a partir de abril, cuando ya estáis con exámenes finales de la tercera evaluación, yo ya me cogí un papel y me puse de 8 a 8, 12 horas en total, con descansos incluidos, claro. Me hacía como un bloques de 1 hora por asignatura. Y lo hice para las asignaturas que más me costaban, porque tenía 5 días más sábados y domingos, de lunes a viernes de 8 a 8, pues entonces tenía las que más me costaban, que era historia sobre todo, o,
o biología porque es más temario, no porque me resultase difícil, pero porque es mucho temario, hacía como 4 o 5 horas entre semana. Y luego ya las que me costaban menos, como inglés, lengua, pues eso 3 o inglés incluso 2. Porque en la Comunidad Valenciana que me preguntabas tú, el examen de inglés, además, siempre lo ha dicho mi profesora de inglés, que en Valencia el examen de inglés está para ayudarte a subir nota. Y es verdad. Es O sea, fácil, es fácil. yo sí, yo he visto los exámenes de inglés de Madrid o de Andalucía y es más, tampoco quiero decir tipo Cambridge, porque los exámenes de Cambridge no son así, pero sí que se nota que hay un salto muy grande. Aquí en Valencia es que son muy fáciles, es verdad. Yo saqué un 9,9 y además te voy a decir por qué saqué el 9,9 porque lo Sí, sé. pero tú tienes un C2. Yo tengo un C2 de inglés y saqué un 9,9 y te voy a Pero de explicar la por qué, te voy a explicar por qué saco un 9,9. Aquí sí que es verdad que nos dijeron que los correctores son un poco estrictos en el sentido de utilizar inglés británico. Entonces tú en el instituto aprendes todo inglés británico. Yo pasé un año en América, en primero de bachillerato, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces probablemente en la parte del writing utilicé alguna palabra que estaba escrita en el spelling americano y me la habrán puesto como mal, porque las faltas en inglés restan 0,1. Entonces habrá sido por eso. Y Y el resto de diferencias, perdón, es que eso lo quiero decir rápido y acabo, perdón. sí, A nivel de Comunidad Valenciana y otras comunidades, no hay tanta diferencia. Sí que es verdad, por ejemplo, aquí en Valencia los exámenes van muy estructurados en el sentido de que quizás en Andalucía o en Madrid te encuentres más ejercicios de un tipo que de otro. Por ejemplo, de química te vas a encontrar más de esto, menos de esto, en matemáticas más de esto, menos de esto. Aquí en Valencia va muy estructurado. Tienes uno de esto, uno de esto, uno de esto y uno de esto. De los 4 bloques que hay: probabilidad, geometría, álgebra y análisis. Siempre tienes uno de los 4 y luego para escoger. Y va como en mucho Valencia, más. Valencia siempre tiene fama como de ser fácil, selectividad, pero este año se han lucido. Sí, no, este año ha sido complicado. Ha habido asignaturas que han estado bien y luego ha estado historia, desastre total, lengua. O sea, ya no estoy diciendo por mí, digo en general, que la gente dice que han Lengua salido. que fue el examen muy raro, Lengua fue un examen muy raro, muy porque raro. además El texto fue muy todo, raro, todo todo el muy mundo raro. esperábamos que el texto iba a ser de la Dana. Todo el mundo se decía en los Sí, institutos, todo el mundo lo se decía y al final no salió. fue mortal. Y luego la sintaxis también fue muy rara, pero bueno, eso ya no es excusa, ¿vale? Eso fue un poco culpa mía por no haber estudiado tanta lengua como podría haber estudiado. No aprendáis de mis errores, que os sirvan para aprender, no os confiéis en lengua. Otro consejo que os puedo dar: lengua es una asignatura que mucha gente dice, nada, lengua, eso. Lengua es un examen muy fácil de aprobar y muy difícil de conseguir buena nota. Que es Sí, algo que tú me has dicho muchas veces sí. y es verdad. Lengua es un examen que tienes que gestionarte muy bien el tiempo. Porque es muy fácil pasarte de tiempo, por ejemplo, con la redacción o con el comentario de texto, y cuando te quieres dar cuenta te quedan 15 minutos para hacer sintaxis, literatura y algo más. Entonces tienes que ir muy bien de tiempo. Yo en lengua, claro, fue al principio que me quedé un poco a cuadros cuando vi que el texto no era de la Dana, entonces tuve que estar un poco más de tiempo subrayándomelo, entonces el resto del examen fue un poco más corriendo. Pero Aún así, fíjate, o sea, pensando que me fíjate, había salido bien. yo lo digo siempre, fíjate la tontería del texto, simplemente el texto fue del libro este De que José se ha Bretón, escrito de eso. sobre el, ¿cómo se llamaba? El asesino este que mató Sí, sí, a los dos, de Ruth y, no me acuerdo. Bueno, Ruth y no sé, Ruth y sí. José, sí. Ujú. José Bretón, del libro este que han escrito sobre José Bretón y el tema este. Fíjate tú que es un texto y que ya está, es un texto periodístico, me parece que era, ¿no? Sí, Pero simplemente por ser el tema que era, que nadie se lo esperaba, porque es un tema que nunca han puesto en selectividad, una cosa así, como muy problemático, un tema problemático, sí. ya todo el A mundo ver, se quedó, o sea, yo bueno, cuando vi cuando tú me lo mandaste, yo lo vi, digo, ostras, o sea, es que la gente ya ahí se quedó pilladísima, o sea, sí. selectividad es que hay que ir muy preparado psicológicamente. Eso es otra cosa que no había caído ahora, pero ahora he unido punto rápido. En Valencia una cosa que pasa mucho en lengua, y ya pasó un año, pasó el año que lo hizo un conocido mío, son temas muy políticos. No sé por qué, un año hicieron la pregunta, que era el comentario de texto, la pregunta era, ¿qué es para ti ser patriota? Ojo. Sí, la gente salió de ese examen, salió muy mal en general, porque la gente no sabía si decir lo que pensaban ellos, si decir lo que no se supo qué hacer. Claro. Y ahora con este texto lo enfocaron como, ¿qué es para ti? ¿Cómo defenderías el libro? ¿Como libertad de expresión debería ser restringida? Es un tema que da mucho a qué hablar y es muy político y
y tienes que saber hacerlo muy bien, porque el corrector al fin y al cabo no puede ser 100% subjetivo. Claro. Objetivo, perdón, siempre hay algo de subjetividad. Durante el curso, ¿cuántas horas al día estudiabas? Mínimo 3, sin contar el alto rendimiento. Yo O sea, salía tú del dabas, colegio a las 2, comía y luego después de las 3 nosotros empezamos el rendimiento, no sé si me acuerdo, a las 4 o a las 5, no estoy sí, seguro, por ahí. Entonces, entre esa hora después de comer y antes del alto rendimiento, como estaba un poco cansado, pero no hacía tú media hora. tenías una hora de clase al día, ¿no? De la academia, Sí. porque tú estabas en biología y matemáticas, ¿no? Ah, no, Entonces era un día. tú tenías No, dos no, días a la semana, 2 horas, porque eran las 2 horas seguidas. sí, 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 eso sí. Y No, luego dos cuando en empezamos ya en con la tres, segunda tres y fase, cuando tanto. empezamos con la segunda fase ya íbamos alternando. Sí, Pero sí, todo sí. el curso hasta marzo o abril sí que es verdad que tenía 2 horas al día. Ya, Entonces ya. luego después de eso, hasta que empezase el gimnasio, estudiaba. Y luego cuando venía al gimnasio, si veía que me quedaba algo, pues hasta la hora de cenar un poco más. Y luego Ya, ya ya. los días que no tenía alto rendimiento, pues ya hasta la hora de ir al gimnasio o hasta la hora de cenar, todo lo que podía. 3, 4 horas y luego ya cuando no tenía clase, que eran fiestas o lo que sea, me levantaba. Sí que es verdad que yo soy más partidario de levantarse tarde, porque yo soy una persona que necesita dormir mucho, hay gente que no, hay Tú gente eres, que. tú eres del cronotipo lobo, ¿no? Lobo. ¿O Yo qué? soy lobo, Tú eres que esto lobo. lo hablamos en la otra masterclass. Y yo duermo bastante, yo me despierto a las 10 o a las 11, es verdad las cosas como son. Pero luego también es verdad que me levantaba tarde y luego estudiaba hasta tarde. Claro, es que En bachillerato nunca me he quedado una noche entera despierto estudiando porque no ha hecho falta, pero hasta las 11 o a las 12 o incluso a la 1, si me apuras, algún día me he quedado estudiando. otra pregunta que me han hecho por internet, por Instagram. ¿Qué hiciste el día antes de selectividad? El día antes de selectividad no estudié nada. Eso es una cosa que no hice, no estudié nada, porque yo sí que es verdad que empezaba con lengua y con biología, es que además me acuerdo del horario y todo, y dije, no voy a hacer mucho. Nada, por la mañana hice algo y luego me pasé todo el día llamando a mis familiares de, por favor, deséame suerte para mañana, que me tiene que ir bien. Y me lo tomé un poco así, más como en vez de intentar llevarlo todo de última hora, último segundo, más estar con mi familia o intentar buscar un poco más apoyo de saber que va a ir todo bien. Y me funcionó bastante. Estuve también hablando con mis primos que tienen 2 años más que yo, hicieron selectividad hace nada. Entonces, pues, porque además, como íbamos al mismo colegio, también hicieron selectividad en el mismo sitio. Entonces yo les pedí, por favor, decidme cómo es, cómo lo hicisteis vosotros, cómo fueron los descansos. Yo intenté informarme de todo. Y luego otra cosa que nos dijiste tú, que es que la semana antes de selectividad nos dijiste, intentad ir al sitio en el que vais a hacer la selectividad, familiarizaos, para que luego no vayáis perdidos. Eso sirve mucho también. Yo tuve la suerte de que en diciembre hice las Olimpiadas de Química de la Comunidad Valenciana y por casualidad fueron justo en el sitio en el que yo hice la selectividad, además las mismas aulas. Entonces yo cuando fui allí a hacerlas, dije, vale, ya sé que aquí es donde hago selectividad, entonces me lo recorrí un poquito para aprendérmelo y entonces luego ya cuando fui a hacer selectividad de verdad no iba tan perdido. Porque eso es Yo otra, hay que ir muy bien de tiempo. una cosa que me llamó la atención, que me dijiste que el día de selectividad estaban tus profesores. Y me dijiste, yo le he dicho que me tengo que ir, no sé cuánto. A ver, ¿Eso qué fue? Explícame. explico. Yo en general creo que esto pasa en todas partes, que cuando vais a hacer selectividad, los profesores siempre dicen, vamos a estar ahí fuera para preguntaros qué tal ha ido. Entonces tú cuando terminas selectividad abrías la puerta y estaba ahí toda la nube de profesores de los colegios buscando a los alumnos para preguntarles qué tal habían ido. Pero yo tenía esta cosa de que digo, si ahora mismo me pongo a hablar de cómo me dio el examen con mi profesor y me pone a corregirme la Bueno, respuesta, si eso, lo eso, tengo mal, eso que está me va a dar diciendo, Iván, la leche. yo, los que estáis en el curso de selectividad de alto rendimiento, él lo sabe, Ujú. lo mando por el grupo, que a nadie se le ocurra mirar nada. Que el primer día de No, no, examen, de digo, verdad, ¿eh? es que todo el mundo, el primer día va con los nervios asustados, pero claro, el primer día sale bien y ya, Es el normal, ¿eh? segundo, venga, vamos. No, es que el segundo es otro día de selectividad y el Ujú. tercer otro día de selectividad. Sí. Y yo siempre estoy, no mirar nada, no sé qué. Y me hizo gracia porque Iván dice, mis profesores estaban, yo les dije que me toque ir. No, es que además, porque venían a preguntarme y de verdad lo pensaba, digo, si ahora mismo me pongo a pensar en cómo era el examen, seguro que voy a ver algo que pienso que está mal y voy a ir de bajón el resto del día y el resto de la semana. Y no podía permitírmelo porque selectividades, acabar un examen, borrón y cuenta nueva, siguiente examen.
tienes que ir reseteando todo el rato. Porque el momento que te da el bajón, va mal. Yo, cuando terminé el examen de historia, me faltaba un ese día que era el de química. Terminé historia y digo, bueno, un 6 no pasa nada. Tuve mis 20 minutos de pensar y digo, ya está, corto y lo siguiente. Cogí los libros de química y me puse a repasar. Y Pasó, es verdad, mira, quiero, hay que quiero contar cortar. una anécdota que, bueno, Iván lo sabe, que, bueno, y que es que lo digo 200 veces, por favor, no miréis nada, no miréis nada, no miréis los exámenes. Bueno, pues una de las niñas esta no era, no venía del alto rendimiento, empezó, es del preintensivo, de los que empezaron en Semana Santa. Pero ya me seguía mucho en Instagram y todo eso y me escribía mucho y tal. Bueno, pues hace el examen, hace el primer día en Andalucía, examen de inglés, y su profesora de inglés no tiene otra cosa que hacer el examen y mandar los resultados. Total, que ya mira, sí, sí, les manda los resultados. Mira los resultados y según los resultados de la profesora tenía mal yo no sé cuántas preguntas. Según esos resultados tenía un 6 y pico. Total, que me escribe, vamos, yo no, casi llorando, ya está, ya me he cargado la selectividad, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, espérate, total, que cojo yo el examen. ¿Dónde has fallado? No sé cuánto. Yo ahí corriendo hago el examen y resulta que es que la profesora se había equivocado en 2 o 3 preguntas, que eso pasa. Es que Porque pasa claro, muchas veces. Y coges eso, un examen, coges un examen, lo haces corriendo. Además, tú sabes que en el reading, tío, ahí te puede equivocar. claro, Como sí, es sí, sí. que muchas veces las preguntas, En es lo que tú Andalucía dices, sobre todo. en Andalucía es una locura. O sea, los readings de Andalucía son los más difíciles de toda España, los más difíciles, porque ahí se falla. O sea, aunque tú entiendas el texto perfectamente, luego las preguntas son como muy ambiguas. Bueno, Sí. pues la profesora en la primera había fallado como en 2 preguntas, la tercera, así. Y entonces lo hago yo rápido y digo, que chiquilla, que tiene un 9,5, tiene un 9,5, no sé cuánto. Y ya dijo, madre Es mía, que esa es la razón por la que me fui corriendo, porque los profesores, mientras tú estás dentro de la evaluación del examen, a los profesores les dan copias por fuera para que los vean. Entonces claro. se pueden hacer el examen y en cuanto abres la puerta te empiezan con el examen. ¿Qué te daba esto? ¿Qué te daba esto? Pues yo me iba corriendo, digo, no, tengo examen, lo siento, me tengo que ir. Y me iba corriendo. Y luego cuando era el último examen del día, porque ya no tenía excusa, decía, no, es que tengo que estudiar para mañana, lo siento, adiós. Y luego ya cuando acabó selectividad les mandé un correo a todos de, oye, perdona, que tal muy mal el día de selectividad, que me ha ido Es bien, pero que ocurre una es que cosa, a los profesores a mí me conmigo. siguen muchos profesores y les da rabia que, pero es la verdad, o sea, en una clase de instituto, Ujú. el profesor no prepara para un niño que va a sacar un 14, porque en muy pocas clases hay un niño que quiere sacar un 14. A no ser que Y tú si se lo hay pidas. algunos uno solamente. Entonces, no puede preparar para un 14 porque sería un pésimo profesor porque se dejaría atrás todo el mundo. Entonces, claro, hacen cosas pues para gente que va a probar, que va a sacar un 6, que va a sacar un 7, pero no para el que va a sacar un 14. Y entonces ahí es donde el que va a sacar el 14 es el que tiene que hacer su preparación propia. Sí. Mira, te voy a decir una anécdota también de esto de selectividad. Con, bueno, yo cuando terminé el examen de química, terminé y salí súper contento. Digo, he sacado un 10. He sacado un 10, he sacado un 10 porque me ha salido muy bien. Total, llego al coche porque mi madre además, por cierto, mi madre y en general los padres, hablad con ellos en selectividad porque la familia es lo que más os va a apoyar en estos momentos. Porque son los que, si tú les dices, no me hables ahora que tengo que estudiar, no pasa, te cierran la puerta. Bueno, hay, Y hay, pa- encima hay además, padres a ver, sí, que pero dudan, yo, por ejemplo, yo con dudan. mis padres he tenido muchísima suerte y desde el primer momento me han apoyado con todo esto y se han portado muy bien conmigo, siempre, siempre, siempre. Y además con esto de selectividad, mi madre me estaba esperando en el coche y siempre me preguntaba, ¿qué tal te ha ido? Y siempre me decía, seguro que te ha ido súper bien, seguro que te ha ido súper bien, te va a ir súper bien, vas a entrar a medicina y si no entras no pasa nada, va a haber más oportunidades y se ha portado muy bien conmigo. Entonces, yo llegué del examen de química y dije, mamá, he sacado un 10, qué bien. Y yo siempre me iba a los exámenes a casa. Y un día de estos, al día siguiente me dice, Iván, creo que no has sacado un 10 en química. Y yo la miro y digo, ¿cómo que no has sacado un 10 en química? Y me dice, es que has puesto las respuestas y me salió un vídeo en Instagram con la corrección del examen. Y eso yo no tenía ni idea. Y entonces ya desde ahí me entró el bajón y digo, nada, nada, he sacado un 8, he sacado un 8, he sacado un 7, he sacado un 6. Cada vez iba yo a peor porque era eso lo que me pasaba. Si el momento en el que yo pensaba que algo me había ido remotamente mal, me iba a poner triste. Y al final no sacó un 9,5, fue un ejercicio que tuve mal
Y nada, luego eso se queda en anécdota, pero por eso yo nunca he querido mirar los resultados ni nada, porque yo sabía que si lo miraba me iba a poner mal. Yo simplemente me anotaba el resultado por si luego quería pedir revisión, saber lo que había puesto, que al final no la pedí. Pero, pero nada, simplemente eso. Tú partías de un 9,11 Ujú. de primero bachillerato. En segundo bachillerato creo que sacaste matrícula, ¿no? ¿Puede Saqué un ser? 10 de Sacaste un media. 10. Y luego sacaste, ¿qué nota sacaste? ¿Te la digo por asignatura? No, no, en general, ¿qué media sacaste? Eh, la media de selectividad fue un 9,56, Casi un 10. casi un 10. Una locura. O Ujú. sea, esto, que tomen nota, que tomen, además lo digo a la cámara, con un 9,11 en primero bachillerato se puede sacar nota Se para lo que puede, se se puede y además, si de verdad lo quieres, incluso con menos nota, también se puede. Es ir con actitud y con ganas de aprender te dieron y un premio por sacar una de las mejores notas de tu comunidad autónoma en selectividad sí, y luego te hicieron una entrevista. O sea, tú fuiste como, no como los que salen en la tele. sí, Luego, me hizo mucha gracia porque yo dije, nada, bueno, esto se queda aquí y luego de repente tuve que hacerme una operación y estaba un poco después de selectividad. Estaba justo antes de entrar al quirófano con el teléfono, estaba mi familia ahí y de repente me llega un correo de la universidad que me dice, enhorabuena por haber sido de los 100 mejores de la Universidad de Valencia. Y digo, ¿qué? Que me puse enseguida a gritar a mis padres, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que pensaba que me dolía algo. Y leo todo el correo y me invitaron a una gala que le hicieron además, que casualidad, en la Facultad de Medicina con las 100 personas que habían sacado las mejores notas de selectividad de la universidad. Y fue increíble, además pudimos conocer a la rectora de la Universidad de Medicina y también de la Universidad de Valencia, bueno, la rectora no, perdón, la decana de la Facultad de Medicina. Y bueno, fue increíble porque además se conoce a muchísima gente y me lo pasé fenomenal. Y luego también cuando ya salieron las adjudicaciones, la primera adjudicación en julio, de repente me empezó a sonar el teléfono y fue de una periodista aquí del canal regional de Apunt, que antes se llamaba ANOU. Me llamó, oye, estamos buscando a gente y sabemos que has entrado a medicina, queremos hacer un reportaje sobre, porque medicina resultó que fue como la carrera más pedida aquí en la Comunidad Valenciana, en la Universidad de Valencia, y te querías hacer una entrevista y esa misma tarde salí, me hicieron una entrevista y salí a la televisión, que no me lo esperaba para nada, y sé una cosa más para contar, me hizo mucha gracia. pues muy bien. ¿Tienes más preguntas por ahí de las que hemos estado hablando? No, no tengo una, pero sí que me gustaría, como si podéis dar un poco más, daros un consejo, como por cada asignatura, así muy rápido, por si os puede servir de algo. En lengua ya os lo he dicho, que no os confiéis. Lo mismo para inglés, sobre todo si no sois de algunas comunidades que tienen el examen así más fácil. Si sois de Madrid o de Andalucía, cuidado con el inglés. Con asignaturas como matemáticas o química o física si tenéis, haced ejercicios, es lo mejor. No paréis de hacer ejercicios. Yo lo que hice, lo que ha dicho Mari Carmen, hay muchas páginas que tienen exámenes de otras comunidades autónomas resueltos por tema, por año, con todo. Entonces yo hice el MUSAT de Madrid, el MESTRA de Andalucía y en Valencia hay recursos, yo utilicé Bertoblog y luego hay otra página web que se llama Segundo Pérez, que los dos lo tienen resuelto, también lo podéis mirar. Todo eso lo tengo yo, ¿eh? Sí, todo Quien lo quiera, todas esas páginas las tengo yo y vamos. son necesarias. En Me lo- biología es fundamental que entendáis lo que estáis estudiando. Biología, además, es una asignatura que no lo parece, pero es muy visual. Porque además, si tú te lo estudias con dibujos, con esquemas, es muy visual y además si le pones atención es muy fácil de entender. Es casi como una historia. Y entonces tú tienes que ir como intentando seguir todo y es muy visual. Lo voy a repetir mucho, es muy visual y es entenderlo. Si tenéis alguna lengua, por ejemplo, en mi caso valenciano, o euskera o gallego, practicad sobre todo la escritura, porque se suele tener muchas faltas de ortografía si no lo hablas en casa, se suelen tener muchas faltas de ortografía. Entonces hay que practicar mucho para escribir, porque además se descuenta lo mismo que en castellano. Y creo que ya está. Historia, Historia. el talón de Aquiles de todos los de ciencia. Bueno, Historia fue la peor asignatura, no a nivel de notas, porque saqué un 10 a final de curso, pero la llevé muy mal. La llevé muy, muy mal, porque era tantísimo temario que era para mí casi imposible llevarlo al día. Al final lo conseguí, me costó mucho, pero yo lo conseguí. Porque además, como no me gustaba,
decía, bueno, vale, voy a intentar ponerle interés, voy a fingir que me gusta, pero no podía. Pero al final ya no es que puedas o no puedas, es que tienes que hacerlo por obligación, porque tienes que sacar la nota y al final nada, me puse y lo saqué perfectamente. Pero historia, si no lo llevas al día, el momento que te pierdas una lección, se te va todo. Porque ¿Y además los filosofía? exámenes, ¿Filosofía qué tal lo llevaste? filosofía, filosofía es una asignatura muy subjetiva. Y muchas veces lo que pide el profesor, no siempre, pero lo que suele pedir es más que te lo sepas, que puedas utilizar el pensamiento de los filósofos. Y cuando te hagan escribir una redacción con algo de, por ejemplo, la filosofía de Descartes, más que hablar sobre él, tienes que escribir en su forma de pensamiento. Cuesta al principio, sobre todo con los presocráticos que se empiezan a dar al principio, Sócrates, Platón. Cuesta porque tampoco tienen como demasiada filosofía, digamos, es un poco más cosas puntuales, pero cuando ya se empieza con la filosofía así un poco más moderna o más contemporánea, tienes que seguir su rutina de pensamiento. Y eso también se hace leyendo muchos textos, que son también complicados a veces, pero se puede encontrar ahí una página que no me acuerdo el nombre, si algún día la encuentro te la mando por WhatsApp para que la puedas poner en Instagram, que cogían textos de filosofía y los traducían como un poco más simple, porque normalmente suelen utilizar un lenguaje muy específico y muy complicado de entender. Entonces lo traducían como un poco más simple y eso a mí me ayudó muchísimo a final de curso para poder entenderlo todo muy bien y acabar en la asignatura con muy buena nota. Muy bien, pues si quieres decir algo más, yo creo que ya por mi parte. Mucha suerte a todos los que vais a empezar a segundo. Mentalizaos, hablad con vuestros amigos, con vuestra familia para que os apoyen porque van a estar ahí para vosotros. Si de verdad piensan que podéis hacerlo, os van a ayudar con todo lo que sea, también con vuestros profesores. Y nada, que mucha suerte, que vosotros podéis y a por todo. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias. A Y lo si largo tenéis... a lo largo del curso, Ujú, igual te pediré que entres en alguna, según las etapas, ¿no? vale, Porque en la primera evaluación parece todo muy fácil y tal, pero luego a partir de Semana Santa ya empieza la cosa a complicarse y a lo mejor pues em, te pido, porque claro, yo doy consejos desde el punto de vista de preparadora, mi experiencia preparadora, pero claro, tú te has examinado hace nada y tienes la experiencia pues súper reciente. Entonces, creo que es bastante importante, interesante. Y aparte nos puede hablar también de tu carrera de medicina, a ver qué tal te va. sí, tengo muchísimas ganas de empezar porque después de todo el trabajo que conlleva el intentar entrar ahí, tengo ganas de empezar, pero también voy a decir que el verano se podría haber hecho un poco más largo. Bueno, pero has descansado, Pero que es lo sí, no, importante. he descansado, pero la verdad es que tengo muchas ganas de empezar. Y además con las prácticas y todo, la emoción de estar en un laboratorio que en el instituto lo pisas un par de veces, quizás para alguna asignatura, pues tengo muchas ganas y os iré contando. Bueno, los que estáis aquí, ¿queréis alguna pregunta que no hayáis mandado o que haya surgido de la entrevista? Y si tenéis alguna duda que no se os ocurra ahora mismo, se la podéis mandar a Mari Carmen y yo le contesto por WhatsApp y os contesto a vosotros, que no hay Eso. problema. Pues entonces, muchas gracias, Iván, Nada. y lo dejamos Hombre, aquí. Venga, hasta hasta luego. luego. Muchas gracias. A ti.